Un paseo en la oscuridad. De Arthur C. Clarke. Solo había caminado Robert Armstrong 2 millas, por lo que pudo juzgar, cuando su linterna se descompuso. Estuvo inmóvil por un instante, incapaz de creer que tal desgracia pudiera haber caído sobre él. Luego, medio enloquecido por el furor, arrojó el inútil instrumento muy lejos. Aterrizó en algún lugar de la oscuridad, alterando el silencio de ese pequeño mundo. Un eco metálico resonó volviendo de las bajas colinas. Luego, todo se tranquilizó de nuevo. Esta, pensó Armstrong, era la desgracia definitiva. Nada más podía ocurrirle ya. Hasta podía reírse amargamente de su suerte y resolvió que nunca más se imaginaría que la veleidosa deidad le había favorecido alguna vez. ¿Quién hubiera creído que el único tractor del campamento 4 se descompondría justo cuando él iba a salir para Port Sanderson? Recordó el frenético trabajo de reparación, el alivio cuando arrancó nuevamente y la debacle final cuando se atascó la ortiga del tractor. Era inútil quejarse por la tardanza en su salida. Él no podía prever estos accidentes y aún faltaban 4 buenas horas para que despegara el Canopus. Tenía que alcanzarlo a como diera lugar, pues ninguna otra nave llegaría a este mundo hasta pasado otro mes. Además de la urgencia de su trabajo, era imposible pensar en permanecer 4 semanas más sobre este lejano planeta. Solo había una cosa por hacer. Fue una suerte que Port Sanderson estuviera tan solo a poco más de 6 millas del campamento. No era una gran distancia, ni siquiera a pie. Había tenido que dejar todo su equipo atrás, pero podría recuperarlo en la próxima nave y podría arreglársela sin él. La ruta era difusa, apenas marcado en la roca por una de las trituradoras de 100 toneladas de la Junta, pero no había miedo de extraviarse. Aún ahora, no se encontraba en verdadero peligro, aunque bien podría ser demasiado tarde para alcanzar la nave. Su avance sería lento, porque no se atrevía a correr el riesgo de perder el camino en esta región de cañones y túneles enigmáticos que nunca habían sido explorados. Había, por supuesto, una completa oscuridad. Aquí, en el borde de la galaxia, las estrellas eran tan pocas y estaban tan dispersas que su luz era insignificante. El extraño sol carmesí de este mundo no se levantaría hasta dentro de muchas horas, y pese a que 5 de sus pequeñas lunas brillaban en el cielo, apenas podían ser observadas a simple vista. Ninguna de ellas podía siquiera proyectar una sombra. Armstrong no era hombre que lamentara su suerte por mucho tiempo. Lentamente comenzó a caminar a lo largo del camino, sintiendo la textura de este bajo sus pies. Era, lo sabía, suavemente recta, excepto donde se curvaba alrededor del paso Carver. Deseó tener un palo, o algo, para explorar el camino ante él, pero estaba obligado a confiar en su sentido del tacto como única guía. Al principio fue terriblemente lento, hasta que ganó confianza. Nunca había sabido lo difícil que era caminar en línea recta. Pese a que las débiles estrellas lo orientaban, una y otra vez se encontró dando traspiés entre las rocas vírgenes del borde de la irregular carretera. Viajaba en largos zigzags que le llevaban alternativamente a ambos bordes del camino. Entonces, los dedos de sus pies tropezaban nuevamente con la roca desnuda y una vez más retornaba a tientas hacia la superficie fuertemente apisonada. Esto se convirtió en rutina. Era imposible estimar su velocidad, solo podía esforzarse y esperar lo mejor. Había 4 millas por delante, 4 millas y otras tantas horas. Sería suficientemente fácil, salvo que se extraviara, pero no se atrevía a pensar en eso. Una vez que hubo dominado la técnica, se pudo dar gusto de pensar. No podía pretender que disfrutaba de la experiencia, pero ya había estado antes en peores situaciones. Mientras permaneciera sobre la ruta, estaba completamente a salvo.
Había tenido la esperanza de que, cuando sus ojos se hubiesen adaptado a la luz de las estrellas, podría ver el camino. Pero comprendía que, de momento, su travesía sería completamente a ciegas. Este descubrimiento le proporcionó una vívida sensación de su alejamiento respecto al corazón de la galaxia. En una noche tan clara como esta, los cielos de casi cualquier otro planeta habrían estado llenos de estrellas. Aquí, en este puesto de avanzada en la frontera del universo, el cielo albergaba apenas un centenar de puntos de luz débilmente brillantes, tan inútiles como las 5 ridículas lunas en las que nadie se había molestado en aterrizar. Un leve cambio en el camino interrumpió sus pensamientos. Había una curva, o se había torcido otra vez hacia la derecha. Se movió muy lentamente a lo largo de la invisible y mal definida frontera. Si no había ningún error, la ruta se torcía hacia la izquierda. Trató de recordar su apariencia a la luz del día, pero solo la había visto una vez. ¿Significaba esto que se estaba aproximando al paso? Así lo esperaba, porque entonces la travesía ya estaría medio completa. Miró hacia adelante en la oscuridad, pero la irregular línea del horizonte no le dijo nada. Inmediatamente descubrió que el camino se había enderezado nuevamente y su ánimo se desplomó. La entrada al paso aún debía estar un poco más adelante. Había al menos 4 millas por recorrer. 4 millas. Qué ridícula parecía esta distancia. ¿Cuánto tardaría el Canopus en recorrer 4 millas? Dudaba que el hombre pudiera medir un intervalo de tiempo tan corto. ¿Y cuántos billones de millas había recorrido él, Robert Armstrong, en toda su vida? Debería alcanzar un total asombroso a estas alturas, ya que, en los últimos 20 años, apenas si había permanecido más de un mes en el mismo mundo. Este mismo año había hecho 2 veces el cruce de la galaxia, y ese fue un viaje notable, incluso en estos días del viaje fantasma. Tropezó con una piedra suelta, y la sacudida le devolvió a la realidad. Aquí era inútil pensar en naves que podrían devorar años luz. Se estaba enfrentando contra la naturaleza, sin armas, exceptuando su propia fuerza y habilidad. Era raro que tardase tanto en identificar la causa real de su inquietud. Las últimas 4 semanas habían sido abrumadoras y el apuro de su partida, unido a la sorpresa y ansiedad causadas por las descomposturas del tractor, había borrado de su mente cualquier otra cosa. Además, siempre se había enorgullecido de su obstinación y falta de imaginación. Hasta ahora, se había olvidado por completo de esa primera noche en la base, cuando los tripulantes realizaron los habituales intercambios de exagerados relatos en beneficio de los recién llegados. Y fue entonces, cuando el viejo empleado de la base narró su paseo nocturno desde Port Sanderson hasta el campamento, y de lo que le había seguido a través del paso Carver, manteniéndose siempre más allá del límite de su linterna. Armstrong, que había oído esas mismas historias en una veintena de mundos, le prestó poca atención en ese momento. Se sabía, después de todo, que este planeta estaba deshabitado. Pero la lógica no podía resolver su asunto así tan fácilmente. ¿Y qué pasaría si después de todo, había algo de verdad en el fantástico relato del anciano? No era un pensamiento agradable, y Armstrong trató de no darle vueltas a aquella idea. Pero sabía que si lo ignoraba, seguiría siendo una presa recurrente de su mente. La única manera de vencer los temores imaginarios era hacerles frente audazmente. Y ahora tendría que hacerlo. Su argumento más fuerte era la completa esterilidad en este mundo y su extrema desolación, aunque contra eso se podían emplear muchas objeciones, como bien lo había hecho el anciano empleado. El hombre había vivido en este planeta durante 20 años, y gran parte de él se encontraba aún sin explorar. Nadie podía negar que los túneles del páramo eran algo inquietantes, pero todo el mundo deducía que eran respiraderos volcánicos. No obstante, por supuesto, la vida se arrastraba con frecuencia dentro de tales lugares.
Recordó, con un estremecimiento, los pólipos gigantes que habían atrapado a los primeros exploradores de Vargon 3. Todo era poco concluyente. Supongamos, por el bien de la argumentación, que uno concediera la existencia de vida aquí. Y que con eso, la gran mayoría de las formas de vida del universo eran completamente indiferentes al hombre. Algunas, por supuesto, como los seres gaseosos de Alcorán o las ondulantes rejillas errantes de Chandalún, ni siquiera podían detectarlo. Y estos le atravesaban o le rodeaban como si no existiera. Otras criaturas eran apenas inquisidoras, algunas tímidamente amistosas. De hecho, había pocos seres que atacarían a menos que fueran provocados. De igual forma, el escenario que pintara el viejo empleado era horrendo. Estando allá atrás, en el cómodo y bien iluminado salón de fumar y con las bebidas pasando alrededor, había sido bastante fácil reírse del relato. Pero aquí, en la oscuridad, a millas de cualquier asentamiento humano, era muy diferente. Fue un alivio cuando, al tropezar y palpar con sus manos, encontró una vez más el camino. Era un tramo muy accidentado y apenas se distinguía de las rocas de alrededor. A los pocos minutos, sin embargo, estaba de nuevo en el camino. Era desagradable ver con qué rapidez sus pensamientos volvían al mismo inquietante tema. Claramente, le estaba preocupando más de lo que se molestaba en admitir. Le consolaba el hecho de que nadie en la base había creído la historia del anciano. Las preguntas y las burlas se lo comprobaron. En ese momento, se había reído tan fuerte como todos los demás. Después de todo, ¿cuál era la evidencia? Una silueta opaca apenas perceptible en la oscuridad que bien pudo haber sido una roca con forma extraña. Y el curioso y rítmico chasquido que tanto había impresionado al viejo. De noche, cualquiera podría imaginarse tales sonidos si estuviera lo suficientemente sugestionado. Si había sido hostil, ¿por qué la criatura no se había acercado más? Porque le tenía miedo a mi luz, había dicho el viejo. Bueno, eso era bastante plausible. Explicaría por qué nunca se había visto nada a la luz del día. Una criatura así podría vivir bajo tierra, emergiendo solo durante las noches. Maldita sea. ¿Por qué se tomaba tan en serio los desvaríos del viejo idiota? Armstrong tomó una vez más el control de sus pensamientos. Si seguía así, se dijo a sí mismo enojado, pronto estaría viendo y escuchando toda una colección de monstruos. Había un factor, por supuesto, que echaba inmediatamente por tierra todo el ridículo relato. Era realmente muy simple y se lamentó por no haberlo pensado antes. ¿De qué viviría una criatura como esa? No había ni una pizca de vegetación en todo el planeta. Se rió al pensar que aquel espanto pudiese eliminarse tan fácilmente. Y en el mismo instante se sintió molesto consigo mismo por no reír en voz alta. Si estaba tan seguro de su razonamiento, ¿por qué no silbar, cantar o hacer algo para mantener el ánimo? Se planteó la pregunta como una recriminación asombría. Medio avergonzado, tuvo que admitir que todavía tenía miedo. Miedo porque podría haber algo de cierto en la historia, después de todo. Pero al menos, su análisis le había servido de algo. Habría sido mejor si hubiera dejado todo así, aceptando a medias su argumento. Pero una parte de su mente estaba aún ocupada en destruir su cuidadoso razonamiento. Lo consiguió con tal éxito que cuando recordó los seres plantas de Santil Mayor, la impresión fue tan desagradable que se detuvo en seco. En realidad, los seres plantas de Santil no eran de ninguna manera horribles. Eran, de hecho, criaturas extremadamente bellas. Pero lo que ahora las hacía parecer tan inquietantes era el conocimiento de que podían vivir periodos indefinidos sin alimento alguno. Toda la energía que necesitaban para sus extrañas vidas la extraían de la radiación cósmica. Y aquí era casi tan intensa como en cualquier lugar del universo.
Apenas había pensado en un ejemplo, cuando otros se agolparon en su mente y recordó la forma de vida en Trantorbeta, que era la única conocida capaz de utilizar directamente la energía atómica. Este sorprendente ser vivía en un mundo completamente estéril, muy parecido a este. La mente de Armstrong se estaba dividiendo rápidamente en dos porciones distintas, cada una de las cuales intentaba convencer a la otra, y ninguna lo lograba por completo. No se dio cuenta de lo desmoralizado que estaba, hasta que se encontró conteniendo la respiración, temiendo que ésta le ocultara cualquier sonido que pudiese provenir de la oscuridad que le rodeaba. Enojado, limpió su mente de aquella basura que se había estado acumulando allí, y volvió una vez más al problema inmediato. No cabía duda de que el camino ascendía lentamente y la silueta del horizonte parecía mucho más alta en el cielo. El camino comenzó a torcerse y de repente se dio cuenta de que había grandes rocas a ambos lados. Pronto, solo se pudo ver una estrecha franja de cielo y la oscuridad se volvió, si era posible, aún más intensa. De alguna manera, se sentía más seguro con las paredes rocosas rodeándole. Ello significaba que estaba protegido, excepto en dos direcciones. Además, el camino había sido nivelado con más cuidado, y era más fácil mantenerse en él. Pero lo mejor de todo es que ahora sabía que la travesía estaba a medio completar. Por un momento, su ánimo comenzó a elevarse. Entonces, con una perversidad enloquecedora, su mente volvió otra vez a los viejos hábitos. Recordó que la aventura del anciano empleado había tenido lugar en el extremo alejado del Paso Carver, si es que alguna vez sucedió. Dentro de media milla, estaría otra vez al aire libre, fuera de la protección de estas rocas guardianas. Esta imagen le pareció ahora doblemente horrible, y entonces comenzó a sentir una sensación de desnudez. Podría ser atacado desde cualquier dirección, y estaría extremadamente indefenso. Hasta ahora, había conservado cierto autocontrol. Con mucha resolución había mantenido apartada su mente del único hecho que le daba un poco de realidad al relato del viejo. La única evidencia que había detenido las burlas allá, en el congregado salón del campamento, y que produjo un repentino silencio en toda la compañía. Ahora, mientras se debilitaba la voluntad de Armstrong, recordó nuevamente las palabras que habían producido un escalofrío, aún en el cálido confort del edificio de la base. El pequeño empleado había insistido mucho sobre este punto, pues dijo que nunca escuchó ni el más mínimo sonido de persecución, proveniente de aquella opaca forma que se mantuvo lejos de su vista en el límite de la luz. No hubo ruido de garras o cascos en la roca, ni siquiera el sonido de las piedras desplazadas. Así lo había declarado el anciano con esa solemne manera suya. Era como si aquella cosa que venía siguiéndome pudiera ver perfectamente en la oscuridad y tuviera muchas patas o almohadillas para poder moverse rápida y fácilmente sobre la roca, como una oruga gigante o una de las rayas de Kral Cordós. Aún al acecho, este ser no emitía ruido alguno, pero el viejo captó varias veces un único sonido. Era tan fuera de lo común que su misma rareza le hacía doblemente terrible. Un clic débil, pero horriblemente persistente. El viejo fue capaz de describirlo muy vívidamente, demasiado vívidamente para el gusto de Armstrong. ¿Alguna vez has escuchado a un insecto grande masticando a su presa?, dijo. Bueno, fue así. Me imagino que un cangrejo hace exactamente el mismo ruido con sus tenazas cuando las choca. Fue ¿cuál era la palabra? Un sonido quitinoso. Al llegar a este punto, Armstrong recordó haberse reído estrepitosamente. Era extraño como ahora, todo volvía hacia él. Pero nadie más se había reído, pese a que antes habían sido rápidos en hacerlo. Al sentir el cambio de tono, se puso serio de inmediato y le pidió al anciano que continuara su historia. Ahora, deseaba no haberlo hecho. Al día siguiente, un grupo de técnicos escépticos se había adentrado en la tierra de nadie, más allá del Paso de Carver.
No eran lo suficientemente escépticos como para dejar sus armas, pero no tenían motivos para usarlas, porque no encontraron rastro de ningún ser vivo. Allí estaban los inevitables pozos y túneles, agujeros relucientes por donde la luz rebotaba sin cesar hasta perderse en la distancia, pero el planeta estaba plagado de ellos. Aunque el grupo no encontró señales de vida, descubrió una cosa que no le gustó en absoluto. En la tierra árida e inexplorada, más allá del paso, habían llegado a un túnel aún más grande que el resto. Cerca de la boca de ese túnel había una roca maciza, medio incrustada en el suelo. Y los lados de esa roca se habían desgastado, como si se hubiera utilizado como una enorme piedra de afilar. No menos de 5 de los presentes habían visto esta inquietante roca. Ninguno de ellos pudo explicarlo satisfactoriamente como una formación natural, pero aún así se negaron a aceptar la historia del anciano. Armstrong les había preguntado si alguna vez lo habían puesto a prueba. Hubo un silencio incómodo. Entonces el gran Andrew Hargreaves había dicho: «Demonios, ¿quién saldría al paso por la noche solo por diversión?». Y lo dejó ahí. En realidad, no había otro registro de nadie que hubiera caminado de noche desde Port Sanderson hasta el campamento, o ni siquiera de día. Durante las horas de luz, ningún ser humano podía vivir a cielo abierto sin protección, bajo los inclementes rayos del enorme y pálido sol, que parecía llenar la mitad del firmamento. Y ninguno caminaría 6 millas vistiendo una armadura contra la radiación, teniendo a su disposición el tractor. Armstrong sintió que abandonaba el paso. Las rocas de ambos lados se estaban desvaneciendo y el camino ya no era tan firme y bien compactado como antes. Estaba saliendo a la llanura abierta una vez más y en algún lugar no muy lejos, en la oscuridad, estaba ese enigmático pilar que podría haber sido usado para afilar colmillos o garras monstruosas. No era un pensamiento tranquilizador, pero no podía sacárselo de la cabeza. Sintiéndose claramente preocupado, Armstrong hizo un gran esfuerzo por recomponerse. Intentaría volver a ser racional. Pensaría en negocios, en el trabajo que había hecho en el campamento, en cualquier cosa menos en este lugar infernal. Durante un tiempo, lo logró bastante bien. Pero luego, con una persistencia enloquecedora, cada línea de pensamiento regresó al mismo punto. No podía quitarse de la cabeza la imagen de esa inexplicable roca y sus espantosas posibilidades. Una y otra vez se encontró preguntándose cuán lejos estaba de ella, si ya la había pasado y si se encontraba a su derecha o a su izquierda. El terreno era otra vez bastante plano y el camino seguía tan recto como una flecha. Había un destello de consuelo. Que Port Sanderson no podía estar a mucho más de 2 millas de distancia. Armstrong no tenía idea de cuánto tiempo había estado en el trayecto. Desafortunadamente la pantalla de su reloj no estaba iluminada y solo podía adivinar el paso del tiempo. Con suerte, el Canopus no debería despegar hasta dentro de 2 horas como mínimo. Pero no podía estar seguro y ahora otro miedo comenzó a entrar en su mente. El temor de ver una vasta constelación de luces elevándose rápidamente hacia el cielo y saber que toda esta agonía mental había sido en vano. Ya no zigzagueaba tanto y parecía ser capaz de anticipar el borde del camino antes de tropezar fuera de él. Era probable, y se animó al pensarlo, que estuviera caminando casi tan rápido como si tuviera una luz. Si todo iba bien, se aproximaría a Port Sanderson en 30 minutos. Un periodo de tiempo ridículamente pequeño. Pensó en cómo se reiría de sus miedos cuando entrara en su ya reservado camarote en el Canopus y sintiera ese peculiar estremecimiento cuando el motor fantasma arrojaba la gran nave lejos de este sistema, de regreso a las nubes de estrellas agrupadas cerca del centro de la galaxia. De regreso a la Tierra misma, que no había visto en tantos años. Un día, se dijo a sí mismo, debía volver a visitar la Tierra. Toda su vida había estado haciendo la promesa, pero siempre se respondía lo mismo: falta de tiempo. No es extraño que un planeta tan pequeño
haya jugado un papel tan importante en el desarrollo del universo? Que incluso haya llegado a dominar mundos mucho más sabios e inteligentes que él mismo. Los pensamientos de Armstrong volvieron a ser inofensivos y se sintió más tranquilo. El conocimiento de que se estaba acercando a Port Sanderson fue inmensamente reconfortante y deliberadamente mantuvo su mente en asuntos familiares y sin importancia. El paso ya estaba muy atrás y con él, esa cosa que ya no tenía la intención de recordar. Un día, si alguna vez regresaba a este mundo, visitaría el paso durante el día y se reiría de sus miedos. En 20 minutos, este episodio se habría sumado a las pesadillas de su infancia. Fue casi un shock, aunque de los más placenteros que había conocido, cuando vio aparecer sobre el horizonte las luces de Port Sanderson. La curvatura de este pequeño mundo era muy engañosa. No parecía correcto que un planeta con un campo gravitatorio casi tan grande como el de la Tierra tuviera el horizonte al alcance de la mano. Un día, alguien tendría que descubrir qué había en el corazón de este mundo para darle una densidad tan grande. Quizá los numerosos túneles podrían ayudar. Y este fue un desafortunado giro de pensamiento, pero la cercanía de su meta ya le había despojado del terror. Además, la idea de que podría estar realmente en peligro parecía conferir a su aventura un elevado interés. Ya nada le podría suceder con 10 minutos que le quedaban de trayecto y las luces de Port Sanderson a la vista. Unos minutos más tarde, sus sentimientos cambiaron abruptamente cuando llegó a la repentina curva del camino. Había olvidado el abismo que provocó su desvío y añadió media milla más al viaje. Bueno, ¿y qué con eso?, pensó obstinadamente. 1 kilómetro extra no supondría ninguna diferencia ahora. Otros 10 minutos como máximo. Fue muy decepcionante cuando las luces de la ciudad se desvanecieron. Armstrong no se había acordado de la colina que bordeaba el camino. Tal vez era solo una loma baja, apenas perceptible durante el día, pero, al ocultar las luces del puerto, le había quitado su principal talismán y lo había dejado nuevamente a merced de sus miedos. Irracionalmente, su mente comenzó a pensar en lo horrible que sería si ahora le sucediese algo, estando tan cerca del fin del viaje. Por un momento mantuvo a raya sus miedos, deseando desesperadamente que reaparecieran las luces de la ciudad. Pero mientras los minutos pasaban lentamente, se dio cuenta de que el monte debía ser más grande de lo que se había imaginado. Trató de animarse con la idea de que, cuando las observara de nuevo, la ciudad estaría muy cerca. Pero de alguna manera, ahora la lógica parecía haberle fallado, porque de golpe se encontró realizando algo que antes no hubiera hecho, ni aun en el desierto cerca del paso. Se detuvo, se volvió lentamente y escuchó conteniendo la respiración hasta que casi estallaron sus pulmones. El silencio era pavoroso, considerando que debía estar muy cerca de Port Sanderson. Con certeza, no había ningún sonido detrás de él. Por supuesto que no tendría que haberlo, se dijo enfadado, pero sentía un inmenso alivio. La idea de ese chasquido débil e insistente lo había perseguido durante la última hora. Tan amistoso y familiar fue el ruido, que casi le hizo reír a carcajadas. A la deriva, a través del aire quieto, desde una fuente que claramente no estaba a más de 1 milla de distancia, llegó el sonido de un tractor de campo de aterrizaje. Tal vez una de las máquinas que cargaban el Canopus. En cuestión de segundos, pensó Armstrong, rodearía esta elevación y estaría a pocos cientos de metros de Port Sanderson. El viaje estaba casi terminado. En pocos instantes, esta diabólica llanura no sería más que una pesadilla desdibujada. Parecía terriblemente injusto. Tan poco tiempo, una fracción tan pequeña de una vida humana, era todo lo que necesitaba ahora. Pero los dioses siempre han sido injustos con el hombre, y ahora estaban disfrutando de su pequeña broma. Porque no podía haber ningún error con respecto a ese nuevo sonido.
Un repiqueteo de garras monstruosas en la oscuridad delante de él.